que el profesor Vila nos va a explicar o nos va a dar una charla o una clase de lo que corresponde a huesos del cráneo y huesos de la cara. Profesor Vila. Gracias, profesor. Muy gentil. Ha sido un placer escucharlo. Voy a ser breve, buen día, por el tiempo. En realidad, cuando se trata de hablar de la cabeza o ser, estamos hablando de la estructura más compleja del organismo. Esa complejidad que se da en las partes blandas empieza en la parte ósea. Y estos numerosos huesos que constituyen esta estructura, uno solo de ellos es libre, móvil, la mandíbula. El resto, en la edad adulta, constituyen prácticamente una pieza única. Una pieza única porque las suturas se van sedando a partir de los 30 y terminan a los 40 años. En un individuo adulto, entonces, se encuentran las estructuras casi cerradas y la cabeza ósea se puede decir que es un hueso único, en el cual hay que distinguir dos porciones. Una porción destinada a alojar una de las estructuras más nobles del organismo, si no la más noble, el encéfalo. A esta porción se llama cráneo. Como muestra el profesor, el cráneo que tiene dos porciones, una porción convexa, semiesferoidea, que se puede llamar calota, calvaria o bóveda craneana, y una porción que es la base que en la cara interna, retirando la calota, se puede reconocer que está constituida por tres pisos que corresponden a niveles del encéfalo. El piso anterior se conoce como fosa craneal anterior, constituido fundamentalmente por el frontal y el esfenoides con su ala menor. El piso, aquí se aloja el lóbulo frontal, el polo frontal. El piso medio, cuyo límite anterior es el borde posterior de las alas menores, y al medio la parte anterior, el tubérculo de la silla túrgica. La silla túrgica es una depresión de la fosa craneal media, que tiene una porción central, la silla túrgica, y una porción lateral, las fosas laterales. Aquí se aloja el polo temporal del cerebro. Y por detrás tenemos un otro cuenco, una otra fosa, la fosa craneal posterior, cuyo límite está dado por la silla túrgica, su tabla posterior, que se llama hueso cuadrado, tabla cuadrada, y el borde superior del peñasco. Aquí se alojan dos estructuras, la más profunda y la más extensa. En la parte inferior, por debajo de la protuberancia occipital interna, el encéfalo, es decir, el cerebelo, que es parte del encéfalo. El encéfalo, entonces, cerebelo y el tallo cerebral, que está constituido por el bulbo, la protuberancia y el puente cerebral. Bueno, acá se aloja el cerebelo, y por encima de este seno transverso y de la occipital interna existe una tienda de la meninge que se llama la tienda del cerebelo, y por encima de ella se apoya el hemisferio occipital del cerebro. Esta estructura compleja además se complejiza más porque del cráneo podemos ver que emergen los 12 pares craneales, y esos 12 pares craneales están saliendo por la cara exocraneana de la base del cráneo, por su visión exocraneana, es la visión endocraneana. Son numerosos orificios de los cuales hay que resaltar, por ejemplo, la presencia de la media luna de orificios que rodea al ala mayor del esfenoides. Estos orificios constituyen una media luna, y de esa media luna reconocemos en la parte
superior de esta visión es mejor al redondo mayor, el más anterior, redondo mayor. Por detrás del redondo mayor, el oval, y por detrás el espinoso. 3 orificios que se ven en la cara inferior también y que permite reconocer la salida de los 3 pares del trigémino, 2. Por la fosa oval, el nervio mandibular, por el redondo mayor, el maxilar, que va a continuar su trayecto por la fosa infratemporal o pterigo maxilar. Y por el agujero redondo menor o espinoso, la arteria importante meningia media, cuyo recorrido al interior del cráneo es motivo de unas impresiones que por su forma se conocen como el pliegue de la higuera, de la hoja de higuera. Esto tiene particular importancia en los individuos particularmente añosos, porque estas 2 superficies óseas, este canal separado por 2 bordes, con el paso de los años tiende a cesarse. Y como aloja las ramas de la meningia media, una fractura puede desgarrar las arterias y provocar una hemorragia intracraneana que es de atención urgente y con peligro inclusive de la vida. En la región externa, esto que señalamos desde la cara endocraneal corresponde a la fosa temporal. La fosa temporal que tiene como límite la cresta temporal superior, que empieza en el extremo póstero superior del frontal. Eso se llama cresta temporal. Y eso se llama la cara temporal del frontal. Aquí empieza la fosa temporal. Esta fosa temporal tiene particular importancia. Sus paredes son delgadas. Por debajo discurren las ramas de la meningia media y además la gálea aponeurótica es fácilmente desplazable. Todo contribuye a que se produzcan fracturas frecuentes de esta región, que conocemos vulgarmente como la sien, y que pueden repercutir en hemorragias intracraneales. Uno de los huesos más complejos que tiene la cabeza es el temporal, que permite el desarrollo del oído, desde su orificio externo, hasta su orificio interno, que está en la cara endocraneal, en la cara póstero superior del peñasco. Esta complejidad está dada cuando veamos oído, veremos cuán complicada es esta formación sensorial. Se complejiza aún más, decimos, porque por ahí también discurre el nervio facial, y el nervio facial emerge del cráneo por un agujero que se encuentra entre la apófisis mastoides y la estiloides. Acá no se ve muy claramente, pero tiene que estar acá. Ahí está mostrando el profesor, que se llama el agujero estilomastoideo. Por aquí sale el nervio facial. Otro elemento que nos señala la complejidad del hueso del cráneo, o de los huesos del cráneo, son los agujeros rasgado mayor y rasgado anterior y rasgado posterior. Actualmente se conoce simplemente como rasgado al anterior. Y el anterior está limitado, en ese cráneo se ve mejor, está limitado por la extremidad anterior del peñasco, con el hueso esfenoides. Este es el agujero rasgado o láser. Y el posterior es que está constituido por el peñasco lateralmente, externamente, y el occipital posteriormente. Por acá, en el ser vivo, está cubierto esto de una membrana, pero discurre la carótida interna y los nervios petrosos. En cambio, acá atrás se divide en 2 regiones por estas espículas, las espinas yugulares, en una porción posterior que aloja a la vena yugular. La yugular deja el cerebro como continuación de la sigmoidea para bajar por
el cuello. Entonces decíamos la yugular y por delante pares craneales que son el 9, el 10 y el 11. Esto tiene particular importancia porque a este nivel la dilatación de la vena yugular se llama globus y es un punto quimioreceptor que permite detectar anomalías en la circulación. Bueno, creo que hemos dado, tal vez un punto relevante sea el de las apófisis mastoides. Miren cuán diferente en uno y otro lado. Las apófisis mastoides se desarrollan recién en el adolescente y en el adulto. En el niño son pequeñas y hacen peligrar la emergencia del nervio facial, porque al no estar desarrolladas las mastoides, el facial viene a ser muy superficial. Ya. Estas mastoides entonces son puntos de referencia junto con los orificios auditivos y el globo ocular. Una línea que se llama la línea de Frankfurt señala la posición anatómica del cráneo. La apertura de los ojos tiene que ser anterior. Hay muchos puntos craniométricos que les hemos señalado, pero que ya han disminuido en su valor porque las mediciones ahora se efectúan por métodos más modernos. Pero relevantes son, por ejemplo, el punto glabelar, el nasion, el punto que se llama nasal, más abajo el ofrium, por decir algo. En la parte superior, en la parte más alta del cráneo, el vértex, que se encuentra más o menos en el punto medio de la sutura sagital. En la porción posterior, donde se encuentra la protuberancia occipital externa del cráneo, tenemos el íneo. Y más hacia arriba, donde está la emergencia de los agujeros parietales, se encuentra otro punto craniométrico que se llama ovelio. Los puntos que corresponden a los ángulos de la mandíbula, por supuesto, son importantes, los ángulos de la mandíbula, y en la región anterior del cuerpo de la mandíbula, que es el punto mentoniano o el de la sínfisis, o natum. El desarrollo de la proyección, digamos, de la mandíbula hacia adelante se llama prognatismo, o micronactismo cuando la proyección es hacia abajo, hacia atrás. Hay muchos elementos más que podríamos tratar, pero creo que el tiempo ha hecho que hagamos este abuelo de pájaro. Una cosa importante, las fracturas, la calidad especialmente endeble de estos huesos hace que el uso de los cascos ahora podamos reconocer cómo se torna importante en muchas industrias, de carácter casi obligatorio. Muchas gracias. Algunas consultas se verán. Solamente quiero agradecer la gentileza y la amabilidad del doctor Carlos Vila. A ustedes, señores alumnos, nos debemos todos nosotros, y lo único que podemos decir a nombre del doctor Carlos Vila, del doctor Zorrilla y de todos los docentes que están aquí presentes y de los colaboradores, muchas gracias. Huesos del cráneo y de la cara en general. Ya hemos estudiado huesos en particular, el frontal, parietal, temporal, occipital, igualmente en la cara, el maxilar, mandíbula, etc. Ahora en conjunto, o en general, los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Los huesos de la cara forman el macizo facial, que es este. Este es el macizo facial. Este macizo facial se caracteriza porque tiene la forma prismático triangular.
vamos a encontrar una cara anterolateral derecha y anterolateral izquierda y una cara posterior. Esta sería la cara posterior. Esta es la cara posterior del macizo facial. Y estas son las caras anterolaterales del macizo facial. En conjunto, el macizo facial forma parte de la cavidad orbitaria, de la cavidad nasal, de la cavidad bucal y de una fosa importante que es la fosa pterigo-maxilar. El macizo facial se une a la parte anterior de los huesos del cráneo. Ahí está. Aquí estamos viendo que se está uniendo a la porción órbito nasal del frontal. En las caras anterolaterales, que son estas, encontramos, como hemos dicho, la cavidad orbitaria. Esta cavidad orbitaria tiene 4 caras, una cara externa, una cara interna, superior e inferior. Por lo tanto, se asemeja a una pirámide cuadrangular, cuyo vértice se encuentra en la parte posterior y la base en la parte anterior. La pared interna de esta cavidad orbitaria está constituido, yendo de adelante hacia atrás, por la rama ascendente de maxilar, por el hueso lagrimal, por la lámina papirácea del esmoides, o hueso plano del esmoides, y por detrás encontramos el esfenoides. Fíjense que este esfenoides está determinando la raíz superior y la raíz inferior, está determinando el agujero óptico. La pared superior, que es esta, está constituido por la porción orbitaria del frontal. Sabemos que el frontal tiene una porción órbito nasal. La porción orbitaria forma la pared superior de la cavidad orbitaria. La pared externa, como ustedes están viendo, está constituido por el malar, más propiamente por la fosa orbitaria del malar y la cara orbitaria del esfenoides, o sea, la porción exocraneal del ala mayor del esfenoides. La pared inferior por el maxilar o la apófisis piramidal del maxilar. ¿Qué estructuras encontramos aparte de los huesos en esta cavidad? Encontramos el orificio del conducto lácrimo-nasal. Ahí. Este conducto lácrimo-nasal está limitado por delante por esta cresta, la cresta lagrimal anterior. Y por esta cresta, esta otra cresta, que es la cresta lagrimal posterior, que remata en este gancho, el amulus lagrimalis, que no es nada más que dependencia de la cresta laminar lagrimal posterior del hueso lagrimal. También encontramos aquí esta fosita, la fosita troclear, para la polea del músculo oblicuo mayor. Aquí la fosita lagrimal, para las glándulas lagrimales. En esta parte posterior encontramos este orificio en forma de coma,
esta hendidura, que es la hendidura orbitaria superior, y en la parte inferior, la hendidura orbitaria inferior. Por delante de esta hendidura orbitaria inferior encontramos este canal infraorbitario, que se continúa con el conducto infraorbitario, que inmediatamente por debajo del borde inferior o reborde inferior de la órbita termina en el orificio infraorbitario, por donde camina el nervio maxilar. Esas son las características más importantes de esta cavidad orbitaria. Por dentro de la cavidad orbitaria encontramos la cavidad nasal. Esta es la cavidad nasal. En esta cavidad nasal también observamos 4 caras. La cara superior, esta, la cara inferior o pared inferior, la pared externa o laberíntica y la pared interna o septal. Esta pared interna o septal está formada por, de adelante hacia atrás, por el cartílago del tabique a este nivel, la lámina pentagonal del etmoides, y por detrás encontramos el vómer. Este es el vómer, por detrás y por abajo. Este vómer, en la parte posterior de las fosas nasales, va a constituir el orificio posterior o coanas de las fosas nasales. Aquí está usted viendo el orificio posterior o coanas de las fosas nasales, que está limitado, como dijimos, por detrás por el borde posterior o libre del vómer o hueso arado, por arriba por parte de las alas y la cara inferior del esfenoides, limitada por el ala interna, aquí usted está viendo, el ala interna de la pterigoides, y por delante la porción vertical del palatino. La pared inferior está limitada por esto, por la porción horizontal del palatino. De esa forma se forma o constituye las coanas o retroventrales. En la pared externa vemos, esta es la pared externa de las fosas nasales, encontramos de atrás hacia adelante la lámina esta, la cara interna de la ala interna o de la pterigoides, la porción vertical del palatino, el cornete superior y el cornete medio, y mucho más abajo el cornete inferior. Este es el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. Y por delante vemos aquí que está formando esta cara externa por esta porción, la rama o porción ascendente del maxilar. Y usted, más atrás vemos que está constituido por este hueso, que es el hueso lacrimal, y más posteriormente por el maxilar. El maxilar tiene este orificio profundo que está cubierto por la post maxilar del hueso cornete o concha inferior. La pared superior, ya hemos mencionado que está formado por el hueso propio o hueso nasal. También forma parte de la espina nasal del frontal, el etmoides, la lámina cribosa del etmoides, y por detrás el cuerpo del esfenoides. La cara inferior
del cuerpo del esfenoide. Esa es la constitución de las fosas nasales. En la cavidad bucal, ¿qué encontramos? Esta es la cavidad bucal. Encontramos naturalmente las piezas dentarias, el maxilar y la mandíbula. Esta cavidad bucal presenta una cara superior o techo donde se encuentra esto, el paladar duro. ¿Y cómo está constituido este paladar duro? Por la apófisis palatina del maxilar y por detrás la porción horizontal del palatino. Lateralmente alvéolos, los dientes y las cavidades o orificios alveolodentarios. Aquí. El cuerpo de la mandíbula y lateralmente, más lateralmente al cuerpo, encontramos la rama ascendente del maxilar o de la mandíbula, o maxilar inferior que lo llaman los antiguos. ¿Qué estructuras encontramos en esta cavidad bucal ósea? La apófisis, fíjense, esta es la apófisis coronoides, el cóndilo y la cavidad o escotadura sigmoidea. Por debajo de esto, el orificio del agujero o del nervio dentario, que está cubierto, o más bien limitado por delante, por esta espina, la língula mandibulae. Esta es la língula mandibulae. Y este es el orificio del conducto dentario, donde ingresa el nervio dentario inferior o alveolar. ¿Qué estructuras más encontramos? Aquí encontramos la línea oblicua o línea miloioidea, porque aquí se inserta el diafragma de la cavidad bucal. Ese diafragma está formado por el músculo miloioideo. Por encima de esta línea miloioidea, la fosa sublingual. Por debajo y por detrás, la fosa submaxilar. Esta es la fosa sublingual, fosa submaxilar. A este nivel, por fuera de la sínfisis mentoniana, encontramos 4 apófisis. Las apófisis geni, superior e inferior. Las superiores para el geni o gloso y las inferiores para el geni ioideo. En el borde del cuerpo y cerca de la cara interna, esta fosita que sirve para la inserción del vientre anterior del digástrico. Encontramos entre el cuerpo y la rama ascendente el ángulo o gonium de la mandíbula, donde por su cara interna presenta unas crestas para la inserción del músculo pterigoideo interno o inferior, y en la parte externa otras superficies rugosa para la inserción del músculo masseterino. Eso es lo que encontramos en la cavidad bucal. Hago énfasis en que la cavidad bucal, esta cavidad, no tiene una pared inferior ósea, sino es muscular, la base. Tiene una cara anterior, anterolateral, lateral propiamente, y la parte posterior, igual que la porción nasal, está en relación con la faringe. Por eso se llama rinofaringe, bucofaringe y más abajo laringofaringe. Ahora, fuera de estas cavidades naturales de la cara, encontramos una cavidad importante, que es esta cavidad, la pterigomaxilar. Para eso vamos a sacar
la mandíbula y vemos la región pterigo maxilar entre la post-pterigoides y el borde o la tuberosidad del maxilar. Por lo tanto, está limitado por arriba por la porción horizontal de la parte exocraneal del ala mayor del esfenoide. Esto. Por delante la tuberosidad del maxilar. Ahí está. Y por detrás el ala de la post-pterigoides. Si ustedes quieren, el ala externa de la post-pterigoides. Toda esta porción se llama región infratemporal o pterigo maxilar. La ubican ustedes por dentro del arco cigomático y del hueso malar. Fíjense que la confluencia de estas paredes, la pared pterigoidea, la pared maxilar y la pared esfenoidal, forman ese amplio orificio. Ese amplio orificio por abajo está cerrado por esto, la apófisis piramidal del palatino, por abajo. Mientras que por arriba va a lo que se llama a un espacio denominado trasfondo de la cavidad pterigomaxilar. Este es el trasfondo. ¿Y cómo está cerrado ese trasfondo? Por la porción vertical del palatino. En esta región pterigomaxilar se encuentran elementos muy importantes, músculos importantes, masticadores, como los pterigoideos. El pterigoideo superior, el pterigoideo inferior o pterigoideo interno y externo, el quinto masticador o esfenomandibular, la arteria maxilar interna, los nervios, el dentario, el lingual, la cuerda del tímpano, etc. Elementos sumamente importantes de esta región. Eso es en cuanto se refiere a huesos de la cara y la constitución del macizo facial.